Miles de personas participan en las protestas contra la cumbre de la OTAN que se inicia este domingo. Al menos 3 manifestantes han sido arrestados por supuestas intenciones terroristas. El siguiente reportaje nos acerca las exigencias del movimiento Ocupa Chicago, entre las que figura la disolución total de la Alianza Atlántica. Millones de dólares invertidos en el nuevo equipamiento policial, camionetas listas para trabajar como barricadas móviles, casas rodeadas por murallas, levantadas para proteger las ventanas. La ciudad de Chicago parece estar preparándose al menos para un terremoto de mediana fuerza, pero en realidad estas son tan solo algunas de las previsiones adoptadas para la cumbre de la OTAN. Tenemos un montón de manifestantes pacíficos aquí y ellos gastaron millones y millones de dólares tan solo para esta semana. Es absolutamente absurdo. Con las manifestaciones multitudinarias contra la alianza que tienen lugar en la urbe, tales medidas de seguridad resultan inusuales en tiempos de paz. Estamos hablando de una protesta pacífica, gente pacífica, dedicada a la paz, en contra de un bloque militar, el más poderoso en la historia, y ellos lo pintan como la fuerza que necesita estar protegida. Incluso los trabajadores de las oficinas del centro de la ciudad fueron avisados de no vestirse como los manifestantes para evitar hacerse de las fuerzas del orden. Y ya se han reportado detenciones preventivas. Ellos rompían las puertas y hacían varias detenciones. Creemos que estos arrestos tienen motivos políticos. Y las demandas de la oposición pacífica no han sufrido muchos cambios. Tampoco sufren efecto. La OTAN es una organización que ha perdido su legitimidad. Ocupa Chicago exige que sea disuelta la OTAN por haber perdido su objetivo. Están gastando dólares de nuestros impuestos para bombardear, destruir y asesinar a civiles en todo el mundo. La única razón por la que siguen en Afganistán son los minerales raros y el opio. La única razón por la que invadieron Irak fue el petróleo. Son guerras puramente económicas que se venden al público estadounidense. Es pura propaganda, es basura. Los manifestantes exigen que el dinero gastado en la organización de la cumbre sea destinado para otras necesidades, las verdaderas necesidades. Hay una mayoría pro-paz en Estados Unidos que se opone a la guerra y a la OTAN. Tenemos una agenda humana y en una agenda humana no hay lugar para la guerra. Pero con el muro que separa a los políticos del pueblo, esta agenda humana fácilmente podría terminar confinada al olvido. Alexandra Bondarenko, RT. Y la población se indigna por la cumbre, ya que la OTAN ha extralimitado sus funciones. Esto es lo que precisó el analista político Vicente Gelline. Los pueblos de Europa están cuestionando las funciones de la OTAN por su extralimitación, para lo cual fue creada la Europa, era para proteger los intereses de la zona europea. Ya ha extralimitado sus funciones, por la cual no tiene sentido la presencia, la vida de la OTAN. Pero sabemos, en el estado actual de fusión de los grandes capitales mundiales y de los grandes intereses mundiales, la OTAN está sirviendo a los intereses de los Estados Unidos. En la OTAN prácticamente manda a los Estados Unidos y por la cual ella está sirviendo a la guerra que beneficia a los intereses del gran capital mundial, donde los europeos tienen su participación. Por eso, una razón es lo que podamos pensar nosotros, lo que puedan pensar los pueblos y exigir los pueblos y criticar su extralimitación de sus funciones, y otra es la realidad mundial hoy, donde ya se fusionada los grandes intereses del capital mundial estadounidenses y europeos, y por la cual estas fuerzas de coaliciones militares sirven entonces a ese gran interés, a ese gran poder mundial tras la OTAN. Ha extralimitado ya sus funciones, ha salido de Europa y está haciendo la guerra en Afganistán, está haciendo la guerra en el norte del África y piensa extenderse su participación en todo el mundo. El pueblo europeo comienza a reaccionar ante estas posibilidades, ante el despilfarro de sus recursos en plena crisis capitalista, en la guerra, que sabemos ya no sirven de nada a estos pueblos, no benefician de nada a estos pueblos, sino a los grandes capitales, particularmente al complejo militar industrial europeo.